Hola, tengan ustedes unas muy buenas tardes. Estamos hoy en el episodio 22 de esta excursión por la teología sistemática. Y, sí, nos escuchamos bien. Vamos bien entonces, tenemos todo en verde. Estamos muy contentos este día porque Dios es bueno, porque Dios nos ha permitido nuevamente estar aquí frente a todos ustedes y a los que verán esto después, para seguir aprendiendo más de nuestro Señor. Recuerden que somos un ministerio evangelístico, teológico y apologético, cuyos pilares principales son llevar el mensaje de Cristo, de las buenas nuevas de salvación, a todo lugar, y también es edificar a los santos. Es por eso que estamos en esta excursión por la teología sistemática, para primero despertar en ustedes esa hambre, ese apetito por conocer más y mejor a nuestro Dios, lo cual, como lo hemos explicado anteriormente, incluso va a mejorar nuestra adoración a Él. Y también que usted le pierda, si es que en algún momento le dijeron que la teología es mala, que la teología es acá. No le tema la teología. Estamos poniendo a su alcance, a su disposición, buena teología de un muy alto nivel, siempre, y lo quiero repetir, que podemos profundizar más en estos temas, pero por razones de tiempo y porque queremos abarcar y quiero abarcar harto en la menor cantidad de tiempo. Por eso estoy dedicando solo una hora a un tema por episodio. Hay algunos episodios que probablemente me tengan que tomar un tema que me debe tomar más de un episodio, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos siguiendo, adentrándonos en lo que es la teología bíblica y sistemática. Entonces, como pueden ver acá abajito, hoy tenemos un hermoso tema que es la bondad de Dios. Como siempre le digo, cada vez que conocemos nosotros más y mejor a nuestro Dios, más y mejor le servimos, más y mejor lo adoramos. Es como con nuestras parejas. Mi esposa, entre más y mejor yo la conozco, más y mejor va a ser nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque yo voy a saber lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo le gusta lo que le gusta, y por qué no le gusta lo que no le gusta, etcétera, etcétera. Con Dios pasa lo mismo. Tenemos el privilegio, hermanos y hermanas amadas, de tener al creador de todo lo que vemos, lo que no vemos, al que sustenta todo, como Padre. Es nuestro deber conocerle, es nuestro deber escudriñar las Escrituras, para que no venga, como la Biblia lo declara, cualquier viento de doctrina o cualquier vana sutileza, ¿verdad?, y nos desvíe del camino. Es por eso que esto es tan importante. Así que úselo en su iglesia, muéstreselo a su pastor, muéstreselo a su líder, úselo en sus estudios, escuela dominical, como sea. Queremos que la iglesia sea edificada en el fundamento que es Jesucristo, los profetas y los apóstoles, ¿verdad? La palabra de Dios, como Cristo siendo la piedra principal. Eso es lo que buscamos. Entonces, ya luego de esa introducción, nos vamos a ir sin más retraso. Déjenme verificar algo más. Sí, listo. Vamos a irnos sin más retraso a nuestro sumario teológico Lexham. Recuerden que nosotros estamos usando como texto base el sumario teológico Lexham, que se encuentra en el software bíblico Logos. Lo mejor en este universo, en los multiversos, y no sé cuál es su cosmovisión, pero no hay ningún software con la calidad, con la cantidad de herramientas y material para estudiar la palabra que software bíblico Logos. Si le interesa, mándeme un mensaje por interno y yo le puedo dar más información. Vamos a hacer un salud. Todavía está caliente, que hoy día me estoy tomando un matecito. Vamos entonces a nuestro software. Hoy tenemos la bondad de Dios, como usted puede ver aquí en la pantalla. Siempre les muestro este planito donde de cierta manera describe de manera resumida todo lo que hemos avanzado. Tenemos 22 episodios antes de este, entonces hemos avanzado mucho. Y hoy estamos en los atributos que describen a Dios respecto a su creación, y estamos viendo los atributos o perfecciones comunicables o transferibles de Dios, y comenzamos hoy con la bondad de Dios. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aparte de este atributo, de esta perfección que vamos a tocar. Entonces,
ya vimos los atributos o perfecciones incomunicables o intransferibles, y ahora estamos en los que son transferibles o comunicables con su creación. Y hoy, la bondad de Dios. Comenzamos entonces. Hoy puse un poco más grande la letra para que siempre fuese más fácil para ustedes poder leer junto conmigo. Entonces, comenzamos. La bondad de Dios es la perfección de su naturaleza y excelencia moral. La bondad de Dios puede concebirse en términos de Dios en sí mismo, ad intra, y de la obra de Dios en la creación, ad extra. Una cosa es buena en la medida en que todo lo que puede ser y debe ser, es decir, perfecta. Vamos a subrayar esto y lo vamos a leer de nuevo para que nos quede claro. Una cosa es buena en la medida en que una cosa es buena en la medida en que es todo lo que puede y debe ser, es decir, perfecta. Solo Dios es todo lo que puede y debe ser. Por lo tanto, dado que Dios es totalmente perfecto, no carece de nada, Él es el bien supremo y absoluto. Vamos a volver ahí inmediatamente, solo déjenme profundizar en esto. ¿Se recuerdan que el martes estuvimos hablando acerca de los atributos y cómo Dios es el bien supremo? Sin Dios no hay una regla o una vara para medir trascendente y objetiva la moralidad. Entonces, el bien es Dios. Sin Dios no existe el bien. Y si no tenemos ese bien trascendente, ese bien perfecto y absoluto, supremo, ¿verdad? El bien supremo y absoluto, la verdad o la moral, mejor dicho, se vuelve relativa. Y eso es peligrosísimo. Un mundo sin Dios como bien supremo y absoluto se vuelve un mundo donde el mal depende, o el bien y el mal depende de cada uno de nosotros. Si sacamos a Dios de esta ecuación, no tendríamos ninguna base moral ni objetiva para decir que, por ejemplo, lo que hizo Hitler fue malo. No tendríamos nosotros ninguna base moral legítima y absoluta para decir que, por ejemplo, tal que violó a una mujer es malo. Recordemos que desde el punto de vista de Hitler él estaba haciendo lo bueno, él lo estaba haciendo bien. Y si Dios no es considerado el bien absoluto y supremo, no somos nadie para decirle que estaba malo. Entonces, amigo ateo, lo lamento, pero si usted no cree en Dios, no cree en Dios como el ser supremo y absoluto, el bien supremo y absoluto, lamentablemente usted está obligado, ¿verdad? Como lo dije, a tomar prestado, por no decir robar, de Dios para que ustedes puedan decir esto es malo y esto es bueno. Es imposible y altamente peligroso que la moralidad resida en las criaturas, o resida en la sociedad, o resida en la cultura. Es altamente peligroso. Es lo que hoy día quieren hacer con la verdad, todas estas ideologías nefastas y sinceramente antibíblicas. Quieren cambiar la verdad absoluta por una verdad relativa para yo poder decir, no, mira, esta es mi verdad y tú tienes tu verdad. Eso no existe. Existe la verdad y tu opinión, que es distinto. Entonces continuamos con esto maravilloso. Seguimos. Una cosa es buena en la medida en que todo lo que puede vamos a tomar mate. Una cosa es buena en la medida en que es todo lo que puede y debe ser, es decir, perfecta. Avanzo enseguida, pero para que entendamos esa frase. Por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo es bueno en la medida en que cumpla su función. Si el cuchillo es filoso, tiene una hoja dura, tiene un mango cómodo, bien conformado y me sirve para cortar de manera perfecta lo que yo quiero, ese cuchillo se considera bueno. Y esto, hermanos, es un
un argumento muy poderoso, que es uno de los que más me gusta a mí con respecto a la existencia de Dios, que es la teleología o el argumento teleológico, el argumento del fin, del objetivo, para lo cual está hecho algo. Nuestro objetivo como seres humanos es adorar a Dios, es acercarnos a Él, es conocerle. Y si ustedes te fijan, todo el universo creado tiende a su objetivo. Y ese objetivo no pudo haber estado allí por azar. Tuvo que haber sido creado por alguien con inteligencia personal y con voluntad para crear. Y Él, y en este caso para nosotros es el Dios cristiano, ¿verdad? Es quien creó todo con un objetivo. Y toda la creación tiende a ese objetivo, se dirige a ese objetivo. Y ese es el argumento teleológico. Sí, obviamente lo podemos profundizar, pero a grandes rasgos es eso. Todo tiende a su objetivo. Cada cosa creada tiene un objetivo final, el cual está programado para llegar. Y eso no lo hace ni la evolución, ni el tiempo, ni el azar, ni la combinación aleatoria de elementos. No, lo hace el diseño. Bien, nuevamente, el dato apologético de hoy traído a ustedes por Calama para Cristo. Esto es gratis. Continuamos. Solo Dios es todo lo que puede y debe ser, por lo tanto, dado que Dios es totalmente perfecto, no carece de nada, Él es el bien supremo y absoluto. Además, dado que Él ya es completamente perfecto de acuerdo con su naturaleza, no tiene fin ni bien hacia el que ir en pos. Dios ya es perfecto. Él no tiene este objetivo que tiene la creación, este fin que tiene la creación, porque Él es eterno, infinito. Es decir, Dios es inmutablemente incapaz de volverse más bueno o menos bueno. Bien, es importante recordar eso, vamos a marcarlo para que les quede ahí. Dios es inmutablemente incapaz de volverse más bueno o menos bueno. Él es ya perfecto. Por eso siempre les digo que a mí me gusta más decirle perfecciones de Dios que atributos. Vamos a ver si después podemos profundizar en eso. Referirse a la bondad de Dios es simplemente referirse a Dios mismo. Esto es, la esencia de Dios es idéntica a la bondad y la bondad es un atributo esencial y necesario de la naturaleza divina. De nuevo, esto es, la esencia de Dios es idéntica a la bondad y la bondad es un atributo esencial y necesario de la naturaleza divina. Recuerden que hemos explicado más de una vez que Dios es simple en esencia. Pueden verlo también en los episodios anteriores bajo los atributos o perfecciones incomunicables o intransferibles de Dios. Ya que Dios es infinito, su bondad es tan inconmensurable como lo son su ser y naturaleza. De nuevo, vamos a marcarlo porque esto es importante que lo entendamos. Ya que Dios es infinito, su bondad es tan inconmensurable como lo son su ser y naturaleza. Recuerden que Dios es en esencia simple. Además, como autosuficiente, Dios no deriva su bondad de ninguna otra cosa. Por lo tanto, se basa en sí mismo como bueno. Él es la vara de medir, Él es el límite, Él es todo lo bueno, Él es bondad. La bondad de la naturaleza divina se contempla principalmente en la perfección de las relaciones entre las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se deleitan, aman y descansan eternamente en la bondad de cada uno. Ninguno, por ser la plenitud de la deidad, carece de nada en la perfección de sus relaciones eternas con las otras personas. Ya hemos explicado un poco esto, pero es bueno volver a profundizarlo. Recuerden que Dios es uno en esencia, pero tiene tres personas. Pero sus perfecciones o atributos no se dividen entre las tres personas.
¿Por qué? Porque las tres tienen la misma esencia. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todas son bondad. Todas son omnipotentes, todas son omnipresentes, todas son simples, todas tienen aseidad o autoexistencia. No se divide entre las tres personas la esencia divina. Bien, eso es importante que lo sepan y lo sepamos. Volvemos. La bondad de Dios no es estática ni está aislada dentro de él, sino que es difusiva y desbordante, como demuestra la decisión de Dios de crear. La bondad de Dios no es estática ni está aislada dentro de él, sino que es difusiva y desbordante, como demuestra la decisión libre de Dios de crear. Como creador, su bondad se desborda tanto en la creación como en la providencia. Su creación es buena porque Dios es bueno, y es su origen y causa, su base y estándar. Veamos lo que nos dice Génesis 1:25. Dios hizo a las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que arrastra sobre la tierra según su especie, y Dios vio que era bueno. Y veamos también 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Amén, amén. Mientras que atributos divinos como la infinitud y eternidad, pongan atención acá, vamos a leer de nuevo. Mientras que atributos divinos como la infinitud y eternidad no pueden ser ejemplificados por las criaturas, es decir, la infinitud y la eternidad son perfecciones intransferibles, estas sí participan en sus atributos divinos de bondad en mayor o menor grado. Recuerden que en el martes, en el episodio 21, hablamos nuevamente acerca de cómo nosotros nos referimos a Dios analógicamente y no unívocamente. Vamos a mojarnos más la gargantita. Y eso es cuando nosotros hablamos de estas perfecciones transferibles. Nosotros también somos buenos, pero no al nivel que Dios es bueno. Dios es amor, Dios es bueno en esencia, Él es bondad. Nosotros, a través de ser creados a su imagen y semejanza, experimentamos y podemos ejercer esta bondad. Pero repito, de manera analógica, no de la misma manera que Dios lo hace, porque nosotros somos limitados. Continuamos. Dado que Dios es el bien supremo y absoluto, Él es el principal objetivo en pos del cual se dirige la creación, ya sea consciente o inconscientemente. Por tanto, el fin adecuado de la humanidad es amar y descansar en Dios. De nuevo, por tanto, el fin adecuado de la humanidad es amar y descansar en Dios. Además, Dios no puede crear el mal. Y aquí se los marqué. El origen del mal moral es el amor a los bienes menores como fines, en lugar de amar a Dios como un fin a través de los bienes creados. Vamos a dejarlo ahí un momento para que lo analicemos y le puedan tomar un screenshot o puedan escribir esto. Nuevamente, el origen del mal moral es el amor a los bienes menores como fines, en lugar de amar a Dios como un fin a través de los bienes creados. No nos manda la palabra amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo. Entonces no podemos amar a nada más que a Dios en primer lugar. Yo siempre he hablado con mi esposa y mis hijos y yo les digo, yo amo más a Dios que ustedes, yo amo más a Dios que mi esposa, yo amo más a Dios que mis hijos, pero eso es justamente lo que me hace ser un buen padre, ser un buen esposo, que Dios es a quien yo amo por sobre todo. Y esa
Esa reverencia, ese temor a Dios me hace actuar como Dios quiere. Por eso es importante amar a Dios. Ahora, con respecto al mal, creo que lo había nombrado también el día martes, el mal por sí mismo no tiene ontología, no existe, porque el mal es el mal uso o el abuso o simplemente la erradicación del bien. Donde no hay bien no puede haber mal. Por ejemplo, hay una pelusa dando vuelta ahí. Por ejemplo, tenemos un árbol con una parte del tronco podrida. Yo voy y saco toda la pudredumbre de ese árbol y lo que obtengo es un mejor árbol. Un árbol que no tiene esta parte podrida. Entonces el árbol mejoró. Pero si yo a este mismo árbol con la parte podrida le quito el árbol, lo podrido deja de existir. Entonces el bien en sí mismo no tiene ontología. No existe por sí mismo. Por eso Dios no es el creador del mal. El mal es la erradicación, el abuso, la perversión de lo bueno. Nuevamente, no se olviden de eso. Para cuando les pregunten por qué Dios creó el mal, bueno, ahí tienen la respuesta. Continuamos. El propósito principal de Dios, el propósito principal de Dios al crear, redimir y juzgar es manifestar el resplandor de su bondad. De la misma manera que un único diamante se puede ver a través de múltiples facetas, así también la bondad de Dios se comprende en una pluralidad de atributos. En cada atributo divino como la misericordia, la gracia, el amor, la paciencia, la justicia y la ira, se puede aprender lo que significa que Dios es bueno. Lo leemos de nuevo. En cada atributo divino como la misericordia, la gracia, el amor, la paciencia, la justicia y la ira, se puede aprender lo que significa que Dios es bueno. La bondad de Dios se puede conocer a través de la revelación general de la creación, pero se hace mucho más evidente en la obra de redención que se conoce a través de la revelación especial. La bondad de Dios se pone de manifiesto por su amor por su pueblo del pacto. Veamos Salmos 25:7. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones, acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Y por bendecirlo con cosas buenas. Nehemías 9:25 dice: capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Amén. Fíjense que Dios, a pesar de lo infieles que somos, Él permanece fiel, Él sigue siendo bueno. Además, vamos aquí, la bondad de Dios se ve ante todo al mirar a Cristo, aleluya, el eterno Hijo, quien se hizo carne y fue crucificado por el pecado humano. La vida y muerte de Cristo nos muestra la verdadera naturaleza de Dios como misericordioso, santo, justo, lleno de gracia y amoroso. A los pecadores que no merecen ninguna cosa buena, solo el castigo eterno. Dios les otorga gracia. A todos nosotros se nos otorgó gracia. Aleluya. Como el bien supremo, Dios se entrega a sí mismo en el acto de perdonar, reconciliar y redimir. El cristiano es santificado por la obra del Espíritu Santo hasta que en la gloria es hecho perfecto, finalmente capaz de amar, deleitarse y descansar en la bondad de Dios para siempre. Amén. Qué hermoso es aprender de Dios. Aquí tenemos algunos versículos claves. A ver, leamos Éxodo 33:19. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Veamos el Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno.
Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Qué linda y maravillosa porción de las Escrituras. Leámoslo de nuevo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Hermoso salmo. Tenemos algunos versículos adicionales. Veamos que dice Mateo 7:11. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Amén. Y veamos por último Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es cuando nosotros aprendemos de esta manera del Señor. De una manera profunda, una manera filosófica, una manera teológica, ¿verdad? Ordenada, sistemática, bíblica. Se dan cuenta, la bondad de Dios abarca o se describe mejor junto con otros atributos. Por eso entendemos que Dios es simple en su esencia. Y como siempre, el software bíblico Logos nos entrega una serie de herramientas y materiales para poder nosotros, verdad, hermanos, pasar horas estudiando y deleitándonos con la palabra. Así es que hoy también vamos a ver y leer la teología sistemática de Louis Berkhof, una teología que me gusta mucho, y explica de una muy hermosa manera esto de la teología, esto de la bondad de Dios. Déjenme arreglarlo aquí porque se me movió. Ahí sí. Entonces, continuamos con esta excursión y vamos a estar leyendo hoy a Louis Berkhof en su teología sistemática, la bondad de Dios. Por lo general, se la aborda como una concepción genérica, incluyendo diversas variedades, las cuales se distinguen según sus objetos. La bondad de Dios no debería confundirse con su benevolencia, que es un concepto más restringido. Hablamos de algo como bueno cuando responde a todas las partes del ideal. Es el ejemplo que le di del cuchillo. Por ende, en nuestra adscripción de bondad a Dios, la idea fundamental es que, y aquí está remarcado, destacado, Él es en todo sentido aquello que Él como Dios debe ser, y por consiguiente responde perfectamente al ideal expresado en la palabra Dios. Tremendo, Berkhof. Analicémoslo unos segundos. Y a ver, leamos de nuevo. Él es en todo sentido aquello que Él es en todo sentido aquello que Él como Dios debe ser. Y por consiguiente responde perfectamente al ideal expresado en la palabra de Dios. Él es bueno en el sentido metafísico de la palabra, absoluta perfección y perfecta dicha en sí mismo. En este sentido es que Jesús dijo al joven rico: ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Esto lo vemos en Marcos 10:18, que dice así, esta cita. Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Pero en virtud de que Dios es bueno en sí mismo, Él también es bueno con todas sus criaturas y puede por lo tanto ser llamado el Fons Omnium Bonorum. Él es la fuente de todo lo bueno. Y así es representado en una variedad de formas a lo largo de la Biblia. El poeta canta: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Leamos esta porción de ese salmo tan hermoso. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Amén. En tu luz vemos la luz. Eso es
Algo que a mí me encanta mucho cómo se... Oh, me cambié, perdón. Ahí sí. Cómo se define. Todas las cosas buenas, estamos aquí, que las criaturas disfrutan en el presente y esperan en el futuro, fluyen hacia ellas de esta fuente inextinguible. Amén. Y no solo eso, sino que también Dios es el sumum bonum, el bien más elevado. Para todas sus criaturas, aunque en distintos grados y de acuerdo a la medida en la que responden al propósito de su existencia. En la conexión presente naturalmente enfatizamos la bondad ética de Dios y los diferentes aspectos de ésta, como estos son determinados por la naturaleza de sus objetos. Aquí me quiero detener muy poquito, porque yo sé que no me quieren ver a mí, quieren leer la palabra. Muy bien. Estas perfecciones transferibles o atributos comunicables que nosotros como seres podemos experimentar de manera analógica, por supuesto, van de acuerdo a nuestra cercanía de Dios. Ahí lo agarré. Si nosotros no creemos en Dios, si nosotros nos alejamos de Dios, sí, podemos hacer buenas cosas, pero no lo estamos haciendo por el bien absoluto y supremo que es Dios. Probablemente hayan otras motivaciones en nuestra vida, como el egoísmo, el orgullo, la vanagloria, la búsqueda de fama personal, no lo sé. Incluso hasta un cierto tipo de amor. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros podemos disfrutar de mayor y mejor manera estos atributos que vienen de Él y que nosotros de manera analógica podemos disfrutar. Continuamos entonces. La bondad de Dios hacia sus criaturas en general. Puede definirse como aquella perfección de Dios que lo impulsa a tratar generosa y amablemente a todas sus criaturas. Es el afecto que el Creador siente hacia sus criaturas sensibles como tales. El salmista canta de esto en las famosas palabras: bueno es Yahvé para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Vamos a ver aquí, tuvimos un pequeño crash. A ver, deberíamos estar... Ya creo que estamos ahí de vuelta. Bien, entonces... abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El Salmo 145:9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Versículo 15. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das alimentos. Y versículo 16. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Dios tiene bondad para todos. Este interés benevolente de Dios se revela en su cuidado por el bienestar de las criaturas y está ajustado a la naturaleza y a la circunstancia de las criaturas. Varía naturalmente en grado de acuerdo a la capacidad de los objetos de recibirlo. Esto lo vamos a marcar y lo vamos a leer de nuevo. Varía naturalmente en grado de acuerdo a la capacidad de los objetos de recibirlo, lo que explicábamos recién. Y aunque no está restringido a los creyentes, solo manifiestan un aprecio adecuado de sus bendiciones, desean usarlas en el servicio de su Dios y así disfrutarla en una medida más rica y más plena. Vamos a marcarlo en amarillo porque es de lo que estábamos hablando. Y aunque no está restringido para los creyentes, solo manifiestan un aprecio adecuado de sus bendiciones, desean usarlas en el servicio de su Dios y así disfrutarlas en una medida más rica y más plena. La Biblia se refiere a esta bondad de Dios en muchos pasajes tales como, veamos Mateo 5:45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol
o salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Veamos Hechos 14:17. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio del mismo haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Amén. Amén. Y veamos a ver el último, Lucas 6:35. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Tremendas palabras, ¿o no? B. El amor de Dios. Cuando la bondad de Dios se ejercita hacia sus criaturas racionales, asume el carácter más elevado del amor, y éste puede de nuevo ser distinguido según los objetos sobre los cuales se extiende. A diferencia de la bondad de Dios en general, puede ser definida como aquella perfección de Dios por la cual Él está eternamente movilizado hacia la autocomunicación. En virtud de que Dios es absolutamente bueno en sí mismo, su amor no puede hallar completa satisfacción en ningún objeto que se quede corto en cuanto a perfección absoluta. Él ama a sus criaturas racionales por su propio bien, o, para expresarlo de otro modo, en ellos Él se ama a sí mismo, sus virtudes, su obra y sus dones. Vamos a leer esto de nuevo. Él ama a sus criaturas racionales por su propio bien, o, para expresarlo de otro modo, en ellos Él se ama a sí mismo, sus virtudes, su obra y sus dones. Él ni siquiera retira su amor completamente del pecador en su pecaminoso estado actual. Aunque el pecado de éste es una abominación ante él, en vistas de que él reconoce incluso en el pecador su imagen y su semejanza. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Este es un versículo que todos sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Mateo 5:44 y 45 dice, bueno, ya los leímos, así que no lo vamos a leer esta vez. Al mismo tiempo, Él ama a los creyentes con un amor especial, en vistas de que los contempla como sus hijos espirituales en Cristo. Es a ellos con quienes se comunica en sí mismo en el sentido más pleno y abundante, con toda la plenitud de su gracia y misericordia. Amén. Eso es para nosotros. Esto es para nosotros, sus hijos. Juan 16:27. Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Amén. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Y primera de Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tremenda palabra. Aleluya, gracias, Señor. La gracia de Dios. La palabra significativa amor es una traducción del hebreo chanán y del griego charis. Según la Escritura, se manifiesta no solo de parte de Dios, sino también de parte de los seres humanos. Y entonces denota el favor que un ser humano le muestra a otro. Veamos, por ejemplo, Génesis 33:8. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Veamos Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella respondió, ve, hija mía. Y tenemos ahí también otros
versículos que ustedes pueden revisar. En tales casos, no se implica necesariamente que el favor sea inmerecido. En general, puede decirse, no obstante, que la gracia es el otorgamiento gratuito de bondad sobre alguien que no tiene demandas en cuanto a ello. Esto yo lo marqué para que lo lean y lo analicemos. Lo leemos una vez más y continuamos. La gracia es el otorgamiento gratuito de bondad sobre alguien que no tiene demandas en cuanto a ello. Es particularmente el caso donde la gracia referida es la gracia de Dios. Su amor por el ser humano siempre es inmerecido y cuando se muestra hacia los pecadores incluso es rechazado. A lo mejor algunos pueden discutir este tema, si podemos o no rechazar la gracia de Dios, ¿verdad? Hay una doctrina que tiene la gracia irresistible dentro de sus pilares. Yo personalmente no creo eso, pero existe y cuando lleguemos a un estudio más profundo de la gracia, nombraremos esta interpretación. Pero yo sí soy de los que creo que sí se puede rechazar lo mismo que nos enseña Berkhoff ahora en el amor o la bondad de Dios. Por lo general, la Biblia utiliza la palabra para denotar la bondad o el amor de Dios inmerecido hacia aquellos que lo han rechazado y están por naturaleza bajo una sentencia de condenación. La gracia de Dios es la fuente de toda bendición espiritual que se concede a los pecadores. Como tal, leemos sobre ellos veamos que dice Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y veamos Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Amén. Continuamos. Aunque la Biblia suele hablar de la gracia de Dios como gracia salvífica, también hace mención de esta en un sentido más amplio, como en Isaías 26:10, que dice: aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia, obra injustamente en tierra de rectitud y no ve la majestad del Señor. Y veamos Jeremías 16:13. Por tanto, yo los arrojaré de esta tierra, una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido. Allí servirán a otros dioses día y noche, pues no les mostraré clemencia. Wow, tremenda palabra ahí en Jeremías. La gracia de Dios es de gran importancia práctica para los seres humanos para los seres humanos pecadores. Fue por gracia que se abrió el camino de redención para ellos. Veamos que dice Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Veamos 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aleluya, amén. Gracias, mi Jesús. Y que el mensaje de redención se extendió hacia el mundo. Hechos 14:3. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Por gracia somos justificados, somos enriquecidos con bendiciones espirituales. Juan 1:16, segunda de Corintios 8:9 y leamos segunda de Tesalonicenses 2:16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Amén. Al ver que no tienen ningún mérito,
absoluto por su cuenta, son totalmente dependientes de la gracia de Dios en Cristo. En la teología moderna, con su creencia de la bondad inherente en el ser humano y su capacidad de ayudarse a sí mismo, la doctrina de la salvación por gracia se ha convertido prácticamente en algo extraviado e incluso la palabra gracia fue vaciada de todo su sentido espiritual y eliminada de los discursos religiosos. Fue retenida solamente en el sentido de amabilidad, algo que es bastante externo. Felizmente hay algunas evidencias de un énfasis renovado en el pecado y de una nueva conciencia despertada de la necesidad de la gracia divina. No hay forma de sustentar bíblicamente que el hombre es inherentemente bueno y que tenemos por voluntad propia la capacidad de buscar a Dios. Continuamos, la misericordia de Dios. Otro aspecto importante de la bondad y del amor de Dios es su misericordia o compasión tierna. La palabra hebrea usada generalmente para ello es chesed. Sin embargo, hay otra palabra que expresa una compasión profunda y tierna. Esto es la palabra rasham, que se traduce bellamente como misericordia tierna. Pero qué lindo nuestro Dios. En nuestra Biblia en español. La Septuaginta y el Nuevo Testamento emplean la palabra griega eleos para designar la misericordia de Dios. Si la gracia de Dios contempla al ser humano como culpable ante Dios y por consiguiente necesitado de perdón, la misericordia de Dios lo contempla como alguien que carga con las consecuencias del pecado y que está en una condición lamentable y que por lo tanto necesita ayuda divina. ¡Wow! Tenemos que marcarla. Leamos de nuevo. La misericordia de Dios lo contempla como alguien que carga las consecuencias del pecado y que está en una condición lamentable y que por lo tanto necesita ayuda divina. ¿No somos todos sí o sí? ¿No todos necesitamos la misericordia de Dios? Claro que sí. Puede definirse como la bondad o el amor de Dios mostrado a quienes están en miseria o angustia, independientemente de su condición de indignidad. Amén. Maravillosa es la misericordia de Dios. En su misericordia Dios se revela a sí mismo como un Dios compasivo, que se lamenta por aquellos que están en miseria y que está siempre dispuesto a aliviar su dolor. Esta misericordia es generosa. Deuteronomio 5:10, que dice: pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Leamos Salmos 86:5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Y los poetas de Israel se deleitaron en cantar de ella como algo duradero por siempre. Ahí sí. Y los poetas de Israel deleitaron cantando que es para siempre. Veamos Esdras 3:11. Y cantaban alabando, dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Y también lo vemos en 1 de Crónicas 16:34, 2 de Crónicas 7:6, Salmo 136. En el Nuevo Testamento suele mencionarse junto con la gracia de Dios, en especial en las salutaciones. Veamos 2 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de parte de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Se nos dice repetidamente que se muestra a quienes le temen a Dios. Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Veamos qué dice Salmos 86:5. Pero tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan. También podemos ver Lucas 1:50, leámoslo. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Esto no significa, sin embargo, que esté limitada a ellos.
aunque esto la disfruten en una medida especial. Las misericordias tiernas de Dios están sobre todas sus obras. Salmo 145:9, lo pueden buscar. E incluso aquellos que no temen a Dios participan de ella. Veamos lo que dice Lucas 6:35 y 36. Antes bien amen a sus enemigos y hagan el bien y presten no esperando nada. A cambio su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. La misericordia de Dios puede no estar presente como algo opuesto a su justicia. Es ejercitada solo en armonía con la justicia más estricta de Dios, en virtud de los méritos de Jesucristo. Otros términos utilizados para ello en la Biblia son lamento, compasión y bondad amorosa. Y por último, la longanimidad de Dios. Como siempre, vamos a buscar un diccionario teológico ilustrado. Vamos a ver hoy día el diccionario teológico ilustrado de Francisco La Cueva. Longanimidad de Dios. El griego del Nuevo Testamento tiene dos vocablos distintos para longanimidad. Macrotumia, largura de ánimo, y para paciencia, upomoné, aguante bajo un peso. Ambas son atribuidas a Dios en la Biblia. La primera es necesaria para soportar a las personas. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? La segunda, para aguantar bajo el peso de circunstancias adversas. Romanos 15:5, que dice: y que el Dios de la paciencia y el consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Perdón, acá. Es cierto que Dios tiene el poder para cambiar esas circunstancias, pero no lo hace en muchos casos por sus justos juicios. Entonces podemos ver como la longanimidad, como la paciencia, ¿cierto? Como Él espera pacientemente a que nosotros nos arrepintamos. La longanimidad de Dios es aún otro aspecto de su gran bondad o amor. El idioma hebreo utiliza la expresión erek ab, que literalmente significa largo de rostro, y así también lento para enojarse. Mientras que el griego expresa la misma idea con la palabra macrotumia, es aquel aspecto de la bondad o el amor de Dios en virtud del cual Él sobrelleva a los perversos y malvados pese a la continua desobediencia de estos. Wow. Marquémoslo, léalo un momento. La longanimidad es aquel aspecto de la bondad o el amor de Dios en virtud del cual Él sobrelleva a los perversos y malvados pese a la continua desobediencia de estos. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Al ejercitar este atributo, el pecador es contemplado como alguien que continúa en el pecado pese a las advertencias y admoniciones que le llegan. Se revela en la proposición del juicio merecido. Se revela en la posposición del juicio merecido. La Escritura habla esto leamos, Éxodo 34:6, Salmo 86:15, Romanos 2:4, 9:22, Primera de Pedro 3:20 y Segunda de Pedro 3:15. Leamos Romanos 2:4, que ya lo habíamos leído. Vamos a leer 9:22. ¿Y qué? Si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Maravilloso, ¿no? Y leamos Segunda de Pedro 3:15. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Un término sinónimo de una connotación apenas diferente es la palabra paciencia. Paciencia. Amén, hermanos. Qué maravilloso programa hemos tenido hoy.
hablando de esta perfección transferible o de este atributo comunicable llamado la bondad de Dios y cómo nosotros podemos analógicamente también disfrutarla y ejercerla y vivirla. ¿Se dan cuenta que nuestro Dios es maravilloso? Por eso la teología lo que hace es acercarnos a Dios. Hace que nosotros usemos el intelecto, el raciocinio que Dios nos dio, porque esto es parte de ser a su imagen y semejanza, es usar nuestro intelecto, nuestro raciocinio para acercarnos a Dios de la manera correcta. Entonces espero, hermanos, que haya sido de bendición este programa. Si es así, compártalo. Sigan a Calama para Cristo en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estos programas quedan grabados tanto aquí en la página de Facebook como en el canal de YouTube para que no se pierda ninguno. Entonces, episodio 22 de esta excursión por la teología sistemática. Ya estamos en los atributos comunicables o perfecciones transferibles y hoy vimos la bondad de Dios. Entonces, hermanos amados, que la paz de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.